Este es el segundo video correspondiente al tema Propiedades de los materiales. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. El comportamiento del material hormigón es fuertemente dependiente del paso del tiempo y puede llegarse a situaciones peligrosas si está sometido a esfuerzos por encima de la tensión crítica. En la figura se muestra el resultado de un ensayo instantáneo de compresión de una probeta de hormigón. El ensayo ha durado unos 20 minutos. Otra probeta, ejecutada con el mismo hormigón, ha sido cargada hasta el 30% de su carga de rotura. La carga se ha mantenido constante hasta que las deformaciones por creep se han vuelto despreciables. Puede decirse que la probeta ha llegado a una situación estable. El tiempo transcurrido puede ser de varios años. El proceso se ha repetido para diferentes probetas sometidas a diferentes niveles de carga. La última curva dibujada corresponde a un nivel de tensión igual al 70% de la carga de rotura. Si se unen todas las deformaciones finales de los ensayos anteriores, puede trazarse la denominada curva límite por creep. Algo muy diferente ocurre si se hace un ensayo para una tensión superior a la crítica. Aquí se muestra un ensayo realizado para el 80% de la tensión de rotura. Como puede observarse, la probeta comienza a deformarse, pero luego de algún tiempo rompe sin llegar a la curva límite por creep. Si se repite el ensayo para un 90% de la carga de rotura, la falla se produce para un tiempo menor y para una deformación de rotura menor. Si se agrega ahora la curva de carga instantánea y se unen los puntos de rotura, se puede trazar una nueva curva. Se trata de la curva de rotura. Si se repiten estos ensayos para una velocidad de carga más lenta, los resultados finales siempre son los mismos, ya sea sobre la curva límite por creep o sobre la curva de rotura. Se muestra aquí la velocidad de carga que llevaría a rotura para una velocidad de 100 minutos. Esta diapositiva muestra los resultados para una velocidad de carga de 7 días. Se extraen de aquí al menos dos conclusiones de aplicación en las estructuras reales. La primera: si una columna está sometida a la acción de cargas permanentes y luego es llevada a rotura, su deformación será siempre mayor que si se la hubiera llevado a rotura en forma instantánea. La segunda es que si una columna de hormigón estuviera cargada de modo tal de que el material hormigón estuviera solicitado por encima de su tensión crítica, con el correr del tiempo la columna podría romper sin un incremento de carga y en forma espontánea. En la fotografía se muestra una columna que ha fallado en una sección próxima a su encuentro con las vigas de entrepiso. La columna pertenece a un edificio de departamentos. El edificio permanece en pie luego de 24 horas después de la falla de la columna. ¿Puede considerarse que es seguro que los ocupantes vuelvan para recuperar sus pertenencias? Primero, hay que hacer un análisis del nivel de carga de las columnas restantes para garantizar que no se encuentren solicitadas por encima de la tensión crítica del hormigón. Si las cargas se aplican ahora con gran velocidad, se produce un fenómeno inverso, es decir, se obtienen resistencias mayores que la que corresponden al ensayo normalizado. Este fenómeno no es tenido en cuenta ni en los reglamentos ni en el dimensionamiento y verificación de elementos estructurales. Se comentará ahora la resistencia a tracción uniaxial analizada en ensayos de corta duración. Vale la pena hacer aquí un comentario. La resistencia a tracción es sensible al tamaño absoluto de la pieza ensayada. Si bien otros reglamentos, por ejemplo los eurocódigos y el código modelo de la FIB, consideran en sus expresiones la variación de resistencia con el tamaño de la probeta, es decir, consideran el efecto tamaño, este no es el caso del CIRSOC 20105. Si la seguridad de una estructura especial pudiera depender de algún cálculo realizado en base a una resistencia a tracción, el mismo debe ser revisado bajo condiciones más ajustadas de determinación de esta resistencia. Existen tres tipos de ensayos de tracción. En la figura se muestra el ensayo por tracción directa,
que solo se realiza con fines de estudio, dado que es muy difícil de instrumentar en la práctica, debido a la alta sensibilidad que los resultados presentan frente a pequeñas excentricidades en la aplicación de la carga axial y a las dificultades para vincular a la probeta con el equipo de ensayo. Debido a estas dificultades, estos ensayos no se encuentran normalizados como los de compresión y los de tracción por flexión y tracción por compresión diametral, que se verán enseguida. En la bibliografía pueden verse probetas pegadas a los platos de la máquina de ensayo mediante resinas epoxi, probetas de sección variable con extremos de mayor sección de modo de poder emplear mordazas, etc. El proceso de rotura por tracción uniaxial es muy diferente al analizado en compresión. Hasta una tensión del orden del 70% de la de rotura, el comportamiento es lineal y elástico. Para tensiones menores al valor anterior, las microfisuras presentes en el hormigón no se propagan. De allí en adelante, las fisuras tienden a propagarse en forma normal a la dirección de la tracción. A diferencia de lo que ocurre en compresión, aquí las fisuras que llevan a la rotura tienden a concentrarse y unirse entre sí en una zona bien definida, dando lugar a lo que en fractomecánica se denomina una fisura cohesiva. La rotura es frágil, por lo que resulta muy difícil iniciar un proceso de descargas al llegar a la tensión máxima. En ensayos muy cuidadosamente ejecutados puede recorrerse una curva de descarga similar a la vista para la compresión uniaxial. La resistencia a tracción por tracción directa suele estimarse como F'C elevado al 1 medio dividido 3. En la expresión anterior, la resistencia a compresión debe expresarse en megapascales y el resultado se encuentra también en esa unidad. El ensayo por compresión diametral es rápido y sencillo de hacer, por lo que es uno de los más difundidos. En esta diapositiva se recuerdan las características del mismo y la expresión con la que se determina la resistencia a tracción correspondiente. El ensayo para determinar la resistencia a tracción por flexión también se encuentra normalizado. Es algo más complicado de efectuar que el anterior y requiere de probetas especiales. En la diapositiva se encuentran las características generales del ensayo y la expresión a emplear para obtener el módulo de rotura. El CIRSOC 20105 propone una expresión para obtener esta resistencia a partir de la resistencia a compresión. En buena parte de las aplicaciones prácticas, el hormigón se encuentra sometido a estados biaxiales de tensiones. Se muestra aquí una viga simplemente apoyada, sometida a la acción de una carga uniformemente distribuida. Se han indicado también los diagramas de corte y momentos flectores y los diagramas de tensiones normales y tangenciales correspondientes a una sección genérica ubicada entre los apoyos y el centro de la luz. Como puede apreciarse, en el punto 1 las tensiones tangenciales son nulas, por lo que el mismo se encuentra sometido a un estado uniaxial de tracciones. Es de esperarse entonces una rotura normal a la dirección de las tracciones, tal como la que se presenta en ensayos de tracción. Si nos concentramos ahora en el punto 2, observaremos una situación simétrica a la anterior, es decir, un estado uniaxial de compresión. Es de esperarse entonces una rotura paralela a la dirección de las compresiones, tal como se produce en una probeta ensayada a compresión. El caso del punto 4 es bastante particular. Se encuentra solicitado a corte puro, pero el mismo puede ser descompuesto en dos tensiones principales, una de tracción y otra de compresión. Si hubiera que esperar aquí una fisura, la misma sería perpendicular a la dirección de tracción, es decir, que estaría inclinada a 45 grados. El punto 3 experimenta una tracción longitudinal y tensiones de corte. Las tensiones principales resultantes se muestran en la figura, y si fuera a producirse una fisura, la misma presentaría un ángulo mayor que 45 grados, es decir, entre la fisura de corte y la de tracción. El punto 5, por su parte, experimenta una compresión longitudinal y tensiones de corte.
Las tensiones principales resultantes se muestran en la figura, y si fuera a producirse una fisura, la misma presentaría un ángulo menor que 45 grados, es decir, entre la fisura de corte y la de compresión. En la fotografía se muestra una viga de hormigón armado en la que la armadura longitudinal ha impedido que rompa por flexión. La rotura que se observa es por corte. Se aprecia que la fisura tiene una inclinación aproximada de 45 grados. En la figura se muestran curvas que representan la resistencia del material hormigón sometido a estados biaxiales de tensiones. En los ejes se han graficado las tensiones principales divididas por la resistencia cilíndrica. Considerando la simetría, pueden diferenciarse 4 tipos diferentes de roturas que se manifiestan en 4 sectores del diagrama. La rotura tipo 1. El punto A representa tanto un ensayo a tracción uniaxial como a uno de tracción biaxial. Se trata de una rotura similar a la vista al describir el comportamiento en tracción uniaxial. Esta se produce a partir de una única fisura perpendicular a la dirección de uno de los esfuerzos principales de tracción. El punto B representa un ensayo de compresión uniaxial. Las roturas son similares a las vistas al describir el comportamiento en compresión uniaxial. En el momento de la rotura, la probeta está totalmente dividida en una serie de columnitas en direcciones paralelas a la compresión. Como ya se ha comentado, la fisuración se debe a la presencia de tracciones transversales originadas en la desviación del flujo de compresiones. Estamos en la zona de las roturas tipo 3. Ahora vemos las roturas tipo 2. La presencia de tracciones externas perpendiculares a la compresión hace que se potencie la acción de las tracciones transversales en una dirección. Por ese motivo, las roturas se producen en planos paralelos a la compresión y perpendiculares a la tracción, y no formando pequeñas columnas como en la rotura tipo 3. Finalmente, veamos la rotura tipo 4. Inversamente, la presencia de compresiones transversales disminuye el efecto de las tracciones en una dirección, provocando que la rotura se produzca ahora en planos paralelos al plano que contiene a ambas compresiones. A continuación, se analizará el estado más general, es decir, el estado triaxial de tensiones. El análisis de estados triaxiales de tensiones no es tan frecuente como el de estados biaxiales, pero se presenta con alguna frecuencia en la práctica diaria. Este es el caso del cabezal de 4 pilotes que se muestra en la figura. En la figura se muestra la superficie de rotura correspondiente a las distintas combinaciones de tensiones principales sigma 1, sigma 2, sigma 3 que conducen a situaciones de rotura en el hormigón. Puntos interiores a la superficie indican situaciones de no rotura y puntos exteriores no son posibles. La intersección de esa superficie con cada uno de los planos que corresponde a una de las tensiones principales nula da lugar a un diagrama como el ya visto para estados biaxiales. La superficie que se está estudiando tiene 3 planos de simetría y cada tercio de superficie presenta 2 meridianos significativos denominados meridiano de compresión y meridiano de tracción o extensión. Se muestra aquí un dispositivo de ensayo muy parecido al que se emplea en mecánica de suelos para ensayos triaxiales. La diferencia radica en la magnitud de las presiones de confinamiento a aplicar y en la magnitud de las cargas verticales a aplicar. El confinamiento se logra mediante presión de aceite. Como en el caso de los ensayos de suelos, se obtiene un confinamiento radial uniforme. En términos de tensiones, puede decirse que se tendrá sigma 1 igual a sigma 2. En el gráfico se observan los resultados correspondientes a 2 ensayos. Uno de ellos, el indicado como F2 igual 0,
corresponde a una presión de confinamiento nula, es decir, se trata de un ensayo a compresión convencional. El segundo, indicado como F2 igual 7 megapascales, se ha ejecutado con una presión de confinamiento de 7 megapascales. Los resultados de este segundo ensayo presentan tres mejoras respecto al primero. A. Un aumento de la resistencia a compresión vertical. Para este caso, en particular, el incremento es del orden del 100%. Enseguida se verá que este aumento guarda relación con la magnitud de la tensión de confinamiento. B. Un aumento en la tensión para la cual se produce el máximo de resistencia. Y, finalmente, C. Un fuerte aumento en la deformación última. En el caso de la figura, es del orden de 11 veces. Resumiendo, el confinamiento ha aumentado la resistencia y la ductilidad del material. La probeta que se encuentra a la izquierda de la fotografía aún no ha sido ensayada, mientras que la derecha ha sido ensayada con un fuerte confinamiento. Si se recuerda que la deformación de rotura de una probeta sin confinar resulta imperceptible a ojo desnudo, la diferencia de comportamiento resulta más que evidente. Recordemos ahora que este ensayo implica que sigma 1 es igual a sigma 2. Nos estamos refiriendo al ensayo con confinamiento hidrostático. Si se corta a la superficie de rotura con un plano sigma 1 igual a sigma 2, se obtiene un meridiano de compresión y otro de extensión que son particulares. Para el meridiano de compresión se verifica que la tensión vertical es mayor que las tensiones de confinamiento, mientras que para el meridiano inferior de tracción se verifica lo contrario, es decir, que la tensión vertical es menor que las de confinamiento. Este es el aspecto que presentan ambos meridianos, y también puede verse una recta representativa de una expresión que Richard desarrolló en 1928 y que ha sido profusamente empleada en el cálculo de un tipo particular de columnas, tal como se verá más adelante. En la figura se muestra una curva de resistencia intrínseca correspondiente a un hormigón. Se han visto curvas muy similares al estudiar en geotecnia el comportamiento de rocas intactas. Se trata de otra forma de representar estados de resistencia correspondientes a confinamientos hidrostáticos. Se pueden observar tres círculos característicos correspondientes a el ensayo de compresión uniaxial. En este caso, la tensión de compresión sigma 3 es principal y las tensiones de confinamiento son nulas. Por eso el círculo pasa por la resistencia a compresión uniaxial y por el origen. El ensayo a tracción uniaxial. En este ensayo la tensión de tracción es principal y las tensiones de confinamiento son nulas. Por eso el círculo pasa por la resistencia a tracción uniaxial y por el origen. La resistencia a tracción uniaxial define el origen de la curva de resistencia intrínseca. Finalmente, se ha graficado el ensayo a corte puro. Como puede apreciarse, el círculo, centrado en el origen, corta la curva de resistencia intrínseca en el mismo punto que el círculo de tracción uniaxial y no en el punto en el que la CRI corta el eje vertical representativo de las tensiones de corte, indicando que el hormigón sometido a corte puro rompe por tracción. En este mismo gráfico también se han indicado tres círculos correspondientes a tensiones de confinamiento iguales a 0,5, 1 y 1,5 veces la resistencia a compresión uniaxial. Como se ha visto hace unos instantes, cuando el hormigón se lo somete a una tensión de compresión uniaxial superior a la crítica, éste se vuelve dilatante. A principios del siglo XX, Richard observó que si a una columna de hormigón armado la proveía de un fuerte estribado, su comportamiento era enteramente diferente al de una columna sin estribado o con un estribado modesto. En sus ensayos se producía un fenómeno interesante. Para una carga cercana a la de rotura de una columna sin este fuerte estribado, la columna se descascaraba tal como se observa en la fotografía, y a partir de allí volvía a tomar carga con deformaciones muy importantes.
La curva 5 corresponde a una columna sin estribos. Los números decrecientes indican estribados cada vez más eficientes. Como puede observarse, el aumento en el estribado va acompañado de aumentos en las cargas de rotura y en las deformaciones de rotura. A estos estribados caracterizados por la pequeña distancia entre cercos se los denomina sunchados, y su efecto físico consiste en limitar la deformación que sufre el hormigón al volverse dilatante. Esta limitación termina actuando como un confinamiento pasivo, y el resultado final es un aumento en la resistencia y en la deformación de rotura del hormigón. Es decir, su efecto es similar al de un confinamiento activo producido, por ejemplo, con aceite. La expresión propuesta por Richard para valorar este fenómeno ajusta bastante bien con el meridiano de compresión visto hace unos instantes, sobre todo para tensiones bajas, que son las que se producen en este tipo de columnas denominadas columnas sunchadas. Recapitulando, se ha visto que una probeta cargada con una tensión mantenida en el tiempo menor a la crítica se deforma hasta llegar a la curva de fluencia, y si la tensión es mayor a la crítica, en algún momento alcanza la curva de rotura y falla. No existe un único valor de resistencia a tracción. El mismo depende del tipo de ensayo. Tracción por tracción, tracción diametral o tracción por flexión. Los estados biaxiales de tensiones son muy comunes en la práctica y puede definirse una curva de resistencia en función de las tensiones principales actuantes. Los estados triaxiales de rotura pueden representarse a través de una superficie en función de las tensiones principales actuantes. La curva de resistencia intrínseca del hormigón muestra que, cuando el mismo está sometido a corte puro, su rotura se produce por tracción. El confinamiento puede obtenerse también mediante el efecto de sunchado. Este es un confinamiento pasivo que también aumenta la resistencia y la deformación de rotura del hormigón.